Una cámara de seguridad dentro del estudio privado de yoga, música, graba a una mujer embarazada y a su instructor sentados en colchonetas adyacentes, con las rodillas casi tocándose. Él se inclina hacia adelante para corregir su postura, manteniendo las manos en su cintura más tiempo del necesario. Ella se acerca, aceptando el contacto sin dudarlo. Al terminar la sesión, permanecen cerca de la puerta, con la palma de la mano apoyada en la espalda de ella y la cabeza de ella inclinada hacia su hombro antes de separarse. Ella sabe que lleva meses engañando a su marido. Lo que no sabe es que esta misma traición será la causa de su muerte. Ryan Michie, propietario de Peak Performance Fitness en Aurora, Colorado, descubrió la misma grabación el 7 de febrero de 2023 durante una auditoría de seguridad rutinaria. El gimnasio boutique se especializaba en sesiones privadas de entrenamiento, y Michie revisaba las grabaciones periódicamente para garantizar que se cumplieran los protocolos de las instalaciones. Lo que apareció en su pantalla ese martes por la tarde no constituía una infracción de las normas en el sentido tradicional. La grabación mostraba un patrón de reuniones entre dos miembros en el estudio privado de yoga. Reuniones que se volvieron cada vez más íntimas a lo largo de 3 semanas de enero. Michie reconoció a ambas personas de inmediato. Una era Melissa Harper, de 34 años, consultora de marketing que se había inscrito para sesiones privadas a mediados de diciembre. El otro era Lucas Reed, de 29 años, instructor de yoga y movilidad contratado que trabajaba en el estudio 3 noches a la semana. La grabación no mostró nada sexualmente explícito, pero el lenguaje corporal lo decía todo con claridad: contacto físico prolongado durante estiramientos asistidos, abrazos que se prolongaron mucho más allá de los límites profesionales, conversaciones mantenidas con las caras a centímetros de distancia y las manos entrelazadas. En un clip del 24 de enero, Lucas estaba de pie detrás de Melissa durante lo que parecía ser un ejercicio de flexibilidad de cadera, con las manos en su cintura y sus cuerpos apretados. En otra entrevista del 31 de enero, permanecieron en el estudio 40 minutos después de terminar la sesión programada, sentados juntos en las colchonetas, con el brazo de Lucas sobre sus hombros. Michie llevaba 12 años en la industria del fitness. Había presenciado relaciones inapropiadas entre clientes y entrenadores, aunque nunca en sus propias instalaciones. Consideró confrontar a Lucas directamente, pero decidió no hacerlo. En cambio, guardó la grabación en un disco aparte y la anotó en su diario. Necesitaría documentación si la situación se agravaba. No se imaginaba lo rápido que sucedería. Melissa Harper se había labrado una vida aparentemente envidiable en el barrio de Southlands de Aurora, una urbanización a 20 minutos al sureste del centro. Trabajó como consultora de marketing desde casa, gestionando cuentas de clientes para startups del área de Denver y una marca nacional de bienestar. Su cuenta de Instagram, con casi 4.000 seguidores, presentaba publicaciones cuidadosamente seleccionadas sobre su progreso físico y logros profesionales. Documentaba sus entrenamientos con selfies frente al espejo y textos motivadores. Daniel Harper, su esposo desde hacía 6 años, apenas tenía presencia en línea. Sus colegas de Frontier Commercial Group, donde había trabajado como gerente de proyectos durante 5 años, lo conocían como disciplinado, puntual y reservado emocionalmente. Gestionaba proyectos inmobiliarios multimillonarios en toda el área metropolitana de Denver, llegando a la oficina a las 7:30 cada mañana y saliendo a las 5:15, a menos que una visita a la obra requiriera horas de la noche. Los Harper se conocieron en 2015 y se casaron en 2017. Compraron su casa colonial de 2 pisos a principios de 2018 y hablaron de formar una familia, pero con el paso de los años la conversación pasó de cuando a sí. Para 2022, ya lo estaban intentando activamente. Sus rutinas rara vez se solapan entre semana. Cenaban juntos quizás 2 veces por semana y no se habían tomado vacaciones juntos desde 2021. Cuando Melissa anunció su embarazo en septiembre de 2022, la reacción de sus amigos fue de celebración, aunque algunos habían notado la distancia emocional en el matrimonio. Lo que Melissa les confesó a su madre y a una amiga cercana fue que se sentía sola en la relación. Daniel era confiable, pero emocionalmente ausente. Su intimidad se había vuelto prefuncteriana, programada en función de las ventanas de fertilidad en lugar del deseo. En un mensaje de texto de noviembre de 2022, Melissa le dijo a su amiga que se sentía como si estuviera viviendo con una compañera de piso, no con un esposo. La llamada al 911 se recibió a las 6:17 de la mañana del miércoles 8 de febrero de 2023.
La persona que llamó se identificó como Daniel Harper y dio su dirección con voz firme y controlada. Informó que su esposa Melissa se encontraba inconsciente en su habitación. El operador, siguiendo el protocolo habitual, le preguntó si había comprobado su respiración. Daniel dijo que sí. No respiraba. Le buscó el pulso. No lo tenía. El operador le preguntó si estaba dispuesto a intentar la RCP. Daniel dijo que no creía que fuera útil. Estaba fría al tacto. El operador le indicó que comenzara las compresiones torácicas de todos modos y que se mantuviera en línea. Daniel obedeció sin rechistar. Los paramédicos llegaron a las 6:19 de la mañana y llegaron a la residencia de los Harper a las 6:31 de la mañana. El paramédico jefe Jason Torres y su compañera Amanda Price entraron al dormitorio y encontraron a Daniel arrodillado junto a la cama, con las manos aún en posición para las compresiones, aunque él había dejado de hacerlo. Melissa yacía boca arriba bajo un edredón blanco, con los brazos a los costados. Torres revisó sus signos vitales y no los encontró. Su piel estaba fría. Torres calculó que llevaba muerta al menos 4 horas, posiblemente más. Señaló la hora de la muerte a las 6:34 de la mañana y notificó a la central. La unidad de delitos mayores del Departamento de Policía de Aurora fue alertada a las 6:41 de la mañana. La detective Karen Álvarez llevaba 17 años en el departamento, los últimos 9 en homicidios. Había trabajado en todo tipo de casos, desde tiroteos entre pandillas hasta asesinatos domésticos y casos sin resolver recuperados de un almacén. Llegó a la residencia Harper a las 7:52 de la mañana acompañada por el detective Marcus Lobu y un equipo forense del laboratorio forense. Daniel los recibió en la puerta. Vestía pantalones deportivos grises y una camiseta desteñida de la Universidad de Colorado. Llevaba el pelo suelto y la cara sin afeitar. Parecía fatigado pero sereno, con una voz monótona y mecánica al relatar los acontecimientos de la mañana. Se había despertado a las 6, le dijo a Álvarez. Extendió la mano para revisar su teléfono y notó que Melissa estaba inusualmente quieta. Normalmente se movía mientras dormía, acurrucada de lado o despatarrada. Esta mañana, estaba boca arriba, con los brazos estirados y la cara hacia el techo. Había pronunciado su nombre. No hubo respuesta. Le tocó el hombro. Tenía la piel fría. Fue entonces cuando comprobó si respiraba y llamó al 911. Álvarez le preguntó dónde había estado la noche anterior. Daniel dijo que había trabajado hasta tarde en un local comercial en Centennial, a unos 25 minutos al sur de Aurora. Salió del local alrededor de las 7:45 y se detuvo a comprar comida para llevar en un restaurante tailandés en South Parker Road. Había llegado a casa sobre las 9:30, había cenado mientras revisaba los documentos del proyecto en su portátil y había subido justo después de las 11. Melissa estaba leyendo en la cama cuando subió. Intercambiaron algunas palabras. Ella dijo que había tenido una sesión de yoga esa misma noche y que se sentía cansada. Él supuso que se refería al cansancio físico del entrenamiento. No le había dado importancia. Ambos se quedaron dormidos poco después. No oyó nada inusual durante la noche. Ningún sonido, ningún movimiento, nada que lo hubiera despertado. Álvarez escuchó sin interrumpir y luego pidió ver el dormitorio. Daniel la acompañó arriba. La habitación era grande y con muebles minimalistas, una cama king size centrada contra la pared del fondo, una cómoda y un sillón de lectura en la esquina. El suelo estaba alfombrado de color gris claro. Todo parecía ordenado, casi como un montaje. El equipo forense había retirado el cuerpo de Melissa, pero la cama seguía deshecha. El edredón se retiró dejando al descubierto sábanas blancas. Álvarez notó la ausencia de señales de forcejeo. No había muebles volcados. Ningún objeto caído de las mesitas de noche. No había marcas defensivas en las paredes ni en la alfombra. El teléfono de Melissa cargaba en su mesita de noche. Sus gafas de lectura descansaban junto a él, cuidadosamente dobladas. La primera impresión de Álvarez fue que la escena no correspondía a las circunstancias. Una mujer sana de 34 años no dejó de respirar de la noche a la mañana sin motivo. No había frascos de pastillas en las mesitas de noche, ni alcohol a la vista, ni parafernalia que pudiera sugerir una sobredosis accidental o un suicidio. La habitación se sentía demasiado limpia, demasiado tranquila. Solicitó una autopsia completa y un examen toxicológico, y luego volvió a centrarse en Daniel. Preguntó si Melissa había tenido alguna complicación de salud durante el embarazo. Daniel dijo que había estado viendo a su obstetra regularmente y que todo había evolucionado con normalidad.
Su última cita fue hacía 2 semanas. Había tenido algunas náuseas matutinas durante el primer trimestre, pero nada grave. Había estado haciendo menos ejercicio a medida que avanzaba el embarazo, pero por lo demás se mantenía activa y sana. Álvarez anotó el nombre del médico, Nathan Cole, y le pidió su información de contacto. Daniel se la proporcionó sin dudarlo. Antes de irse, Álvarez hizo una pregunta más. ¿Melissa se había mostrado molesta o ansiosa últimamente? Daniel hizo una pausa por primera vez durante la entrevista. Dijo que había estado más callada de lo habitual durante la última semana, quizás un poco retraída. Lo atribuyó a las hormonas del embarazo. Ella no había mencionado nada específico y él no había insistido. En retrospectiva, admitió que probablemente debería haber hecho más preguntas. La autopsia preliminar fue realizada el 9 de febrero por el Dr. Philip Tan, médico forense del condado de Arapjo. El Dr. Tan había realizado más de 3.000 autopsias durante sus 22 años de carrera, incluyendo cientos de muertes sospechosas. Comenzó con un examen externo del cuerpo de Melissa. Medía 1,68 metros y pesaba 65 kilogramos. Parecía estar bien nutrida y no presentaba signos de enfermedad crónica. Su abdomen estaba distendido, lo cual coincidía con sus 23 semanas de embarazo. No presentaba hematomas visibles en el torso, los brazos ni las piernas. No presentaba heridas defensivas en las manos ni los antebrazos, ni laceraciones ni abrasiones. Pero cuando el doctor Tan examinó sus ojos y rostro más de cerca con una lupa, encontró hemorragia peritoneal, pequeños puntos de ruptura de vasos sanguíneos en el blanco de los ojos y la piel alrededor de los párpados. Examinó su cuello y encontró peritoneal adicional en el tejido blando subcutáneo, junto con tenues marcas de presión lineal a ambos lados de la garganta, justo debajo de la mandíbula. Las marcas eran sutiles, apenas visibles a simple vista. Pero bajo luz ultravioleta, se hicieron más nítidas. La ausencia de hematomas visibles sugería que el ataque había sido breve pero contundente. Se aplicó compresión hasta la pérdida del conocimiento y luego se mantuvo el tiempo suficiente para causar la muerte. El doctor Tan estimó que la estrangulación duró entre 2 y 4 minutos basándose en el patrón de la hemorragia y la ausencia de daño tisular más profundo. La estrangulación manual solía requerir un esfuerzo sostenido. El cuello humano contiene músculos y cartílagos fuertes que resisten la compresión. El hecho de que Melissa no presentara lesiones defensivas indicaba que había quedado incapacitada antes del ataque o que la habían tomado completamente desprevenida, incapaz de oponer resistencia antes de perder el conocimiento. El doctor Tan realizó un examen interno y no encontró signos de traumatismo en la tráquea ni en el hueso yoides, que a veces se fracturan durante estrangulaciones violentas. La glándula tiroides mostró una hemorragia leve. Los pulmones presentaron edema pulmonar compatible con asfixia. Los análisis toxicológicos resultaron limpios. No consumía alcohol, drogas ni medicamentos recetados, salvo vitaminas prenatales. El feto, medido a las 23 semanas y 2 días, no presentó anomalías en el desarrollo. La muerte se produjo como consecuencia directa de la falta de oxígeno de la madre. El doctor Tan estimó la hora de la muerte entre las 22 horas del 7 de febrero y la 1 hora del 8 de febrero, basándose en la temperatura corporal, la progresión de la rigidez mortaja y el contenido gástrico. La última comida de Melissa, una ensalada con pollo a la parrilla, se había digerido parcialmente, lo que sugiere que había comido aproximadamente de 3 a 4 horas antes de morir. Esta cronología coincidía con la declaración de Daniel de que había regresado a casa de su sesión de yoga alrededor de las 8 de la noche. La causa oficial de la muerte fue asfixia por estrangulamiento manual. Forma de muerte, homicidio. Álvarez regresó a la casa de los Harper la tarde siguiente con una orden de registro. Llevó a un equipo forense para registrar el dormitorio y las áreas circundantes. Fotografiaron la cama, recogieron fibras de las sábanas y examinaron la alfombra en busca de rastros. No encontraron salpicaduras de sangre, ni cabello que no perteneciera a Daniel o Melissa, ni huellas dactilares que indicaran la presencia de una tercera persona. El armario del dormitorio contenía la ropa de trabajo de Daniel y la deportiva de Melissa. En el baño, un cesto de ropa sucia contenía toallas y camisas, ninguna con manchas visibles. La escena estaba limpia, casi estéril. Daniel accedió a una entrevista formal en el Departamento de Policía de Aurora el 10 de febrero. Llegó con un abogado, pero renunció a sus derechos Miranda. Álvarez dirigió la entrevista, acompañada por el detective Marcus Lobo.
Le pidió a Daniel que repasara detalladamente la noche del 7 de febrero. Repitió la cronología que había dado 2 días antes. Salió de una obra en Centennial a las 19:45. Pasó a comprar comida para llevar en un restaurante tailandés en South Parker Road. Llegó a casa a las 21:35. Cené mientras revisaba los documentos del proyecto. Subió a las 23:10 y se quedó dormido a las 23:30. Melissa estaba leyendo en la cama cuando él subió. Hablaron brevemente sobre su día. Ella dijo que había tenido una sesión de yoga esa noche y se sentía agotada. Daniel dijo que no le había dado importancia. Álvarez le preguntó sobre las sesiones de yoga. Daniel dijo que Melissa había empezado a tomar clases particulares en diciembre en un gimnasio llamado Peak Performance Fitness. Iba 2 veces por semana, a veces 3. Álvarez le preguntó si sabía el nombre del instructor. Daniel dijo que no. Melissa manejaba su propio horario. Cuando Álvarez le preguntó sobre el embarazo, la expresión de Daniel permaneció inalterada. Dijo que llevaban más de 1 año intentándolo y que se sintieron aliviados cuando Melissa finalmente concibió. Planeaba convertir la habitación de invitados en una habitación infantil. Aún no lo había hecho. La entrevista duró 90 minutos. Álvarez no pudo encontrar ni una sola contradicción en el relato de Daniel, pero tampoco pudo ignorar los hallazgos de la autopsia. Alguien había estrangulado a Melissa Harper, y quien tenía más acceso y oportunidades era su esposo. El problema era el motivo. Daniel no mostraba signos de ira ni inestabilidad. No tenía antecedentes de violencia doméstica. Sus colegas lo describían como metódico y voluble. Sus registros telefónicos no mostraban actividad sospechosa, ni llamadas inexplicables ni mensajes borrados. Sus registros financieros tampoco presentaban nada destacable. Álvarez se centró en la vida de Melissa. Contactó al doctor Nathan Cole, obstetra de Melissa, y solicitó su historial médico con una citación. El doctor Cole confirmó que Melissa había estado recibiendo atención prenatal estándar desde principios de septiembre de 2022. En su última cita, el 24 de enero, había solicitado una prueba de paternidad prenatal no invasiva. La prueba utilizó ADN fetal libre de células de una muestra de sangre materna y lo comparó con una muestra paterna. El doctor Cole explicó que este tipo de solicitudes eran poco comunes, pero no insólitas. Melissa había proporcionado una muestra de la mejilla de Daniel junto con su propia sangre. Los resultados se obtuvieron el 3 de febrero. Daniel Harper no era el padre biológico. Álvarez obtuvo los resultados de la prueba de paternidad mediante una citación judicial. El perfil genético de Daniel Harper no mostró ninguna coincidencia con el ADN fetal. La probabilidad de paternidad era del 0%. Melissa había recogido los resultados el 6 de febrero, el día antes de su muerte. El asistente del doctor Cole informó que Melissa permaneció inmóvil en la sala de espera durante casi 5 minutos después de leer el informe y luego se fue sin decir palabra. Álvarez ya tenía un motivo, pero necesitaba pruebas de que Daniel conocía los resultados antes del asesinato. Regresó el 17 de febrero con una orden judicial para sus dispositivos electrónicos. Los analistas forenses los procesaron durante 4 días. El 28 de enero, Daniel inició sesión en el portal de pacientes del Dr. Cole con las credenciales guardadas de Melissa y descargó el archivo de la prueba de paternidad a las 23:47. Lo había abierto 17 veces entre esa fecha y el 7 de febrero, incluyendo 2 la mañana del asesinato. El historial del navegador mostraba búsquedas que comenzaban inmediatamente después. Precisión de la prueba de pezón. Ley de divorcio de Colorado sobre adulterio. Luego, consultas más complejas el 1 de febrero. Tiempo de estrangulación manual hasta la inconsciencia. ¿Cuánto tiempo se aguanta la respiración antes de sufrir daño cerebral? Pruebas forenses de muerte por estrangulamiento. Había visitado centros médicos que explicaban la mecánica de la asfixia. Había leído formularios de investigación criminal. Había visto videos de YouTube sobre la aplicación de llaves de estrangulamiento. Todas las búsquedas se realizaron mediante navegación privada, pero el software forense recuperó datos de caché borrados de forma incompleta. El 1 de febrero, Daniel creó una cuenta cifrada de Proton Mail y envió un correo electrónico a Ryan Michey solicitando imágenes de vigilancia del gimnasio, alegando ser un familiar preocupado. Michey se negó y reenvió el mensaje a Melissa, quien lo descartó como spam. Daniel visitó Peak Performance Fitness el 4 de febrero durante el horario de atención para recorrer las instalaciones. Esa noche, regresó a las 8:47 de la noche usando su tarjeta de miembro.
Las imágenes de seguridad lo muestran entrando a la oficina administrativa durante 18 minutos. Michei descubrió la filtración el 7 de febrero. Se accedió remotamente a varios archivos de video de enero a las 21:20 horas del 4 de febrero. Las imágenes mostraban a Melissa y Lucas en contacto íntimo repetido durante las sesiones de enero. El análisis forense digital confirmó que Daniel transfirió los archivos a una memoria USB y los revisó 21 veces en su portátil. El último velatorio tuvo lugar a las 21:14 del 7 de febrero. Aproximadamente una hora antes de la hora estimada de la muerte de Melissa, el detective Álvarez entrevistó a Lucas Reed el 18 de febrero en el Departamento de Policía de Aurora. Lucas llegó voluntariamente con un abogado, visiblemente nervioso durante las 2 horas que duró la sesión. Lucas confirmó que había estado trabajando con Melissa desde mediados de diciembre de 2022. Había reservado su primera sesión tras ver su publicación en Instagram sobre entrenamiento de movilidad. Las primeras sesiones consistieron en flujos de yoga profesionales, apertura de cadera y ejercicios de hombros. A principios de enero, la dinámica cambió. Melissa se quedó después de las sesiones para conversar, compartiendo que sentía que su matrimonio estaba distante y que su esposo no estaba disponible emocionalmente. Lucas, quien recientemente había terminado una relación de 3 años, encontró su atención halagadora. Quedaron para tomar un café el 10 de enero y para cenar el 15. La relación física comenzó el 19 de enero, después de tomar algo en el bar de un hotel cerca del aeropuerto. Durante las semanas siguientes, se vieron 6 veces más fuera de las sesiones de entrenamiento en el apartamento de Lucas en Capitol Hill, en rutas de senderismo para almorzar. Se comunicaron a través de una aplicación de mensajería automática y evitaron las redes sociales. Melissa nunca mencionó a Daniel explícitamente, y Lucas no preguntó. Supuso que el matrimonio se estaba acabando. Lucas dijo que no sabía que Melissa estaba embarazada hasta que Álvarez se lo informó. Cuando le mostraron los resultados de la prueba de paternidad, que confirmaron que él era el padre biológico, pidió un descanso para consultar con su abogado. Luego proporcionó una muestra de ADN y consintió en que se registraran el teléfono y la computadora portátil. El análisis forense confirmó los mensajes eliminados con metadatos que mostraban contacto regular entre el 10 de enero y el 6 de febrero. El último mensaje de Melissa se envió después de recoger los resultados de paternidad. Necesito hablar pronto. Es complicado. Lucas respondió, cuando estés listo. Aquí estoy para ti. Melissa nunca respondió. Los resultados de laboratorio confirmaron que Lucas era el padre biológico con un 99,99% de probabilidad. Entre el 3 de febrero, cuando Daniel supo definitivamente que el niño no era suyo, y el 7 de febrero, planeó la muerte de Melissa. El método fue deliberado. La estrangulación manual requería proximidad y presión sostenida, un acto que no podía cometerse impulsivamente ni a distancia. Requería cálculo. La investigación se topó con su primer obstáculo importante cuando el abogado de Daniel presentó una moción para suprimir la evidencia digital, argumentando que la orden de registro había sido excesivamente amplia y que acceder al historial médico de Melissa sin su consentimiento explícito violaba las leyes de privacidad del paciente. La moción fue denegada, pero retrasó el proceso 6 semanas. Durante ese tiempo, Álvarez trabajó para establecer una cronología concreta para la noche del 7 de febrero. Los datos de la torre de telefonía móvil situaron el teléfono de Daniel en el lugar de trabajo en Centennial hasta las 19:52. El GPS de su vehículo lo mostró en el restaurante tailandés de South Parker Road a las 20:11. Llegó a casa a las 21:38, 3 minutos más tarde de lo que había declarado inicialmente. Álvarez comparó esos horarios con los movimientos de Melissa. Su teléfono había sonado una torre cerca de Peak Performance Fitness a las 6:04 de la tarde y permaneció allí hasta las 7:46 de la tarde. Luego condujo directamente a casa, llegando a las 8:30 de la noche. Eso significaba que Melissa había estado sola en casa durante aproximadamente 90 minutos antes de que Daniel regresara. El descubrimiento surgió de una fuente inesperada. El 22 de marzo, una vecina llamada Elaine Brooks contactó al Departamento de Policía de Aurora. Brooks vivía 2 casas más allá de la casa de los Harper y había estado fuera de la ciudad durante la investigación inicial. Había regresado a casa el 20 de marzo y se enteró de la muerte de Melissa por otra vecina. Brooks le dijo a Álvarez que había visto algo inusual la noche del 7 de febrero, pero que no le había dado mucha importancia en ese momento. Estaba paseando a su perro alrededor de las 10:15 de la noche cuando pasó por la residencia Harper.
La luz del dormitorio de arriba estaba encendida y, a través de las persianas entreabiertas, vio dos figuras. No pudo distinguir los detalles, pero la posición sugería una discusión. Una persona de pie, la otra sentada o reclinada en la cama. Brooks no había oído voces, pero el lenguaje corporal le pareció tenso. Siguió caminando y no vio nada después de eso. El relato contradecía la afirmación de Daniel de que él y Melissa habían intercambiado algunas palabras y se habían dormido a las 11:30 de la noche. Álvarez citó a Daniel para una tercera entrevista el 28 de marzo. En esta ocasión, invocó su derecho a guardar silencio. Su abogado emitió un comunicado negando cualquier implicación en la muerte de Melissa y sugiriendo que la investigación se había centrado prematuramente en Daniel, ignorando a otros posibles sospechosos. El comunicado no nombró a otros sospechosos ni proporcionó pruebas que respaldaran la afirmación. La Fiscalía presentó cargos el 5 de abril de 2023. Asesinato en primer grado y manipulación de pruebas. Daniel Harper fue arrestado en su lugar de trabajo y puesto en prisión preventiva sin fianza. El caso fue a juicio en septiembre. El argumento de la Fiscalía fue contundente. Daniel había descubierto la infidelidad de su esposa y la falsa paternidad mediante grabaciones de vigilancia e historiales médicos. Ante la humillación pública y el colapso de su matrimonio, optó por la violencia. La defensa argumentó que las pruebas eran circunstanciales. Sí, Daniel había accedido a los resultados de paternidad y a las grabaciones del gimnasio. Sí, había investigado métodos de estrangulación, pero la investigación no era suficiente para actuar. La Fiscalía no pudo atribuirle las manos a Daniel en la garganta a Melissa. No hubo testigos del acto, ni confesión, ni evidencia física que lo vinculara directamente con el estrangulamiento. El juicio duró 13 días. La Fiscalía citó a 23 testigos, entre ellos el Dr. Cole, Lucas Reed, Ryan Mitchell y Elaine Brooks. Analistas forenses testificaron sobre la evidencia digital. El Dr. Tan explicó los hallazgos de la autopsia y el procedimiento del estrangulamiento manual. La defensa se centró en la duda razonable, señalando que Melissa podría haber sido asesinada por un intruso desconocido o incluso por Lucas Reed, quien tenía tanto el motivo como el acceso. No se encontró ADN de Lucas en la escena. Pero la defensa argumentó que eso no lo exoneraba. Simplemente significaba que había sido cuidadoso. El 29 de septiembre, el jurado emitió su veredicto. Culpable de ambos cargos. Daniel Harper fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Presentó una apelación en noviembre, alegando asistencia ineficaz del Consejo y error judicial en la admisión de los resultados de la prueba de paternidad. La apelación fue denegada en febrero de 2024. Lucas Reed abandonó Colorado poco después del juicio y rechazó las solicitudes de entrevista. El estudio de yoga de Peak Performance Fitness se convirtió en un espacio de fitness general. Ryan Mitchell mejoró los protocolos de seguridad del gimnasio e instaló alertas de monitoreo en tiempo real para el acceso fuera del horario laboral. Daniel Harper permanece encarcelado en la Penitenciaría Estatal de Colorado en Canyon City, donde ha mantenido su inocencia en toda la correspondencia con sus familiares y representantes legales.